Bueno, señores, pues os voy a contar hoy, que os lo dije el otro día, que os iba a hablar sobre los maquis. Y qué son los maquis y un poco, pues, lo que yo sé, lo que yo me han contado los viejos de una parte y de otra. Porque los maquis tampoco es nada romántico ni nada. Es lo que yo voy a hacer lo más realista posible de lo que, obviando mis opiniones personales, de lo que pueda pensar yo y tal. Vale. Eh, Maquis, ¿qué es maquis? Maquis viene del término francés de emboscado, se significa. Que es lo que. Y eran maquíes, creo que era. Y aquí se puso diminutivo de maquis. ¿Qué eran los maquis? Vale, pues para el que no lo sepa, que me seguís de otros países, vamos, muchos lo sabéis. España, pues en el 36 estalló una guerra civil. En España estaba mandando la República, había muchas divisiones y empezaron a hacer atropellos contra curas, personas religiosas y tal. Bueno, y una serie de motivos que eso será para otro capítulo. El caso es que se alzó el ejército desde el norte de África, ya sabéis, para los que sois de otros países, que el norte de África es España, y desde ahí, la guerra civil acabó en el 39, 3 años. En la guerra civil española fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí probaron armamento los alemanes, los italianos y los rusos. Cáceres la bombardeó las fuerzas aéreas rusas, igual que Guernica las alemanas. Hay que decirlo todo. Bueno, terminada la guerra y ganó el bando nacional, pues los republicanos pues iban a ser, lógicamente, no lógicamente, no, pues hicieron lo que se llaman las purgas, ¿no? Aquel había sido alcalde republicano, aquel había estado luchando republicano, tal. Toda esa gente al que lo pillaban, pues lo pasaban por la pared, ¿no? Y entonces, pues muchos se echaron al monte. Otros que vinieron de la parte francesa después de luchar contra los alemanes en Francia, de ahí el término maquis, pasaron para acá. Y pues para hacer una especie de guerrilla en contra de Franco, vamos, del régimen franquista que había en España, de la dictadura. Y a eso se le llamó maquis. ¿Qué pasó? Bueno, pues en todo eso los maquis se organizaron, al principio estaban organizados por el Partido Socialista, el Partido Comunista y los anarquistas. En Madrid fueron más anarquistas que otra cosa, que había maquis también dentro de las ciudades, que eran grupos organizados y claro, buscados, tenían que estar los echados al monte, que se llamaba, porque se tenían que ir al monte literalmente y vivir en el monte y tal. Pues estoy hablando un poco de las cosas generales, ahora os hablo más pues, de la tierra, porque esto era una zona muy de maquis, toda Extremadura y en Galicia, Asturias y esa zona también, en Levante, en Castilla y León y tal, donde más maquis hubo. ¿Qué pasa? Después de eso se intentó una intentona con más de 5.000 guerrilleros republicanos maquis entrar por el Valle de Arán desde Francia, pero claro, eso lo sabían las fuerzas nacionales y lo acabaron en nada. Bueno, pues de ahí que pasaran a... ellos empezaron, pues claro, lo primero que me voy a salvar mi vida al monte. Segundo, voy a pelear por lo que yo creo que todavía tengo solución. De intentar restaurar la república aquí en España o quitar la dictadura, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esa gente se fue al monte. En el monte, pues, tú tenías un familiar, te llevaban la comida o esto. ¿Por qué se les quedó? Porque yo de chico me decía, ten cuidado, para asustarte, te decían que vienen los maquis, o sea, que te comían y te vendían los órganos. Se le dio una propaganda de malhechores, en muchas ocasiones ganada, ¿no? Hay que recordar que los maquis mataron a más de 200 personas, ejecutaron a muchas, porque ellos, claro, hicieron atracos a bancos para conseguir dinero, se convirtieron realmente después como
primero está tu supervivencia y el ideal cada año iba pasando más, porque esto duró desde el 40 más o menos aproximadamente hasta cuando el momento más fuerte, hasta el 49. Sí que es verdad que uno de los últimos maquis en Galicia fue en el 52, donde se le detuvo y se ejecutó, y otro hubo 4 o 5 años más, no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Eso históricamente. Hicieron varios atracos en Badajoz, atracaron un banco y se llevaron 200.000 pesetas de la época. Es un disparate ahora mismo. Sí que secuestraban a gente. Ellos miraban quién es el riquillo del pueblo, tal. Vamos, lo pillamos y traca. Y recompensa, ¿no? Pues de eso se mantenían. Ellos estaban algo organizados, no mucho, pero algo, sí estaban. Porque desde el Partido Comunista, que fue el más activo, el que más quería apoyarlos y tal, era el que más le mandaba pues mensajes. ¿Cómo se pasaban los mensajes? Pues imagínate, en este roquedo de tal sitio, en tal piedra dejó una nota. Y ahí pues ya dejaba los apuntes y el grupo que estaba en esta parte o en la otra se unía. Normalmente eran grupos de 6, 12. En ocasiones aquí hay un pueblo, ahora no me acuerdo del nombre, aquí en Extremadura, que pues se juntaron 24 maquis y atracaron el pueblo en pleno día. Había 4 guardias civiles, 2 estaban de guardia y otros 2 pues estaban en la taberna del Alto tomándose un café porque estarían libres, ¿no? Mataron a uno, bueno, lo hirieron y se murió posteriormente. Al otro lo apresaron y a los otros que estaban en la taberna pues también los apresaron. Pues les quitaron la ropa, el unicornio, le hicieron todo tipo de dejaciones, ¿no? Pero le hicieron cantar la Internacional, cosas de esas, pero no los mataron, ¿no? Bueno, pues aquí en Extremadura pues se mandó un coronel de la Guardia Civil bastante recio, y cuando se enteró de lo sucedido aquí, en ese pueblo, fue para allá y condenó a los 3 guardias civiles supervivientes que habían detenido por traición, por no haber dado su vida por eso, y los fusiló. ¿Qué pasa? A ser guardias civiles y fusilarlos, ellos le pidieron la extrema unción y no se la dieron. Se les negó la extrema unción en una ejecución. Eso entonces llegó a oídos de Franco. Eso está documentado, lo que estoy hablando, ¿eh? Y claro, ya no más por el fusilamiento en sí de 3 guardias civiles por guardias civiles, sino por negarse a darle la extrema unción. Yo soy muy creyente y a mí me importaría casi más en esos momentos irme sin la extrema unción que la vida misma, porque la vida ya la tenías perdida. Eso estás pidiendo un deseo para estar ante el Hacedor pues en gracia. Y privarle eso a una persona es muy cruel. Pues bueno, lo destituyeron, se fue a la reserva y le pusieron un año de cárcel, que no la cumplió, etcétera, etcétera, unas multas y tal, ese general, y lo apartaron, por la dureza que tenía en las acciones contra los maquis. Vale, que con esto no justifico que no se hicieran, porque al maqui que pillaban, se hablaba donde estaban todos los otros, sí o sí. Vale. ¿Qué pasó? Hay gente que quiere romantizar a los maquis. Yo en esa parte no estoy de acuerdo con la labor. Hay que ser fiel a la historia y a los hechos. Eso lo he dicho siempre. Porque tú no puedes romantizar algo que no es romántico. Los maquis tenían que vivir, robaban vacas, robaban secuestraban, mataban y hacían de todo. Violaban, hacían de todo lo que podían. No todos, pero sí gran parte de ellos. Eso es mi opinión, porque me la han contado de un bando y de otro. Porque, claro, antes en el campo iban mujeres, hombres y tal, y tenían que ir con mucho cuidado. Pues claro, el maqui estaba por su supervivencia, también hay que entender ese caso. Y se volvieron con el tiempo ya casi más bandoleros que en una resistencia, puesto que la resistencia era inútil, porque la gente que estaba en el campo trabajando sus tierras, tal, lo que quería, había salido de una guerra, lo que no quería era desconectar ya. No para que vinieran unos bandoleros, te estuvieran aquí comiendo la oreja y te vieran la Guardia Civil con ellos y te metieran ante una paliza y tal y pascual. Entonces, pues, ahí fue donde empezó a ganar la mala fama del maqui.
que si en un momento, en un principio, eran los revolucionarios que luchaban contra el régimen, se fueron un poco desvirtuando y convirtiéndose en unos bandoleros. No todos, estoy hablando, no todos, algunos. Sí que es verdad que la situación también los empujó a ellos, porque sabían que en el momento que los pillaban iban a pasar por la pared por el fusilamiento. De ahí que tal, ¿qué pasa? Que si yo estaba aquí, me venían una noche y me habían robado la vaca, pues si yo era muy simpatizante dejaba de serlo, porque esa vaca yo me alimentaba, y mi familia. Y si era simpatizante o lo que sea, ya dejaba de ser. Ya lo primero que hacía, oye, esto me han mangado la vaca, que era mi vaca. Vale, pues eso es lo que pasó más o menos. ¿Qué pasaba aquí? Aquí pues había trasiego para Portugal, para allá y para acá. Y pues era una forma de refugiarse en Portugal y de dormir tranquilo, ¿no? Pues estamos aquí al lado. Y pasaban y venían. Ya en esos tiempos, pues claro, te decían, y por eso te metían miedo, a mí me lo decía mi padre y mi madre, cuando yo era chico, que vienen los maquis y no estéis de noche, que os roban los maquis, que os venden los órganos, como se decía. Eso se extendió por todo para darle también mala publicidad, porque no hay que ser que sean, ni todos eran unos bandarras, ni tal, porque los había que, bueno, yo supongo ya que en el 50, por ahí, en el 49, 50, ya, sobre todo en el 48, se perdió el espíritu de la guerrilla, de ir en contra del régimen, porque el Partido Comunista desde Francia mandó unos comunicados a todos sus guerrilleros que dejaran ya, o sea, que la lucha no iba a ser allí, en el monte con armas, que iba a ser la lucha en las fábricas, pues con sindicatos, con huelgas obreras, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Todo esto, pues ya sabéis, el Partido Comunista fue el que más lideró el movimiento maqui, también el Partido Socialista y los anarquistas. ¿Qué pasó? Pues las divisiones que ha habido toda la vida y se acabó. Pues que yo estoy hablando más o menos, ¿eh? A mí no me digas después ni si rojo, si facha y si nada, ¿eh? Porque yo paso de todo y ya está. Porque yo conozco mi historia, conozco la historia de mi país y no me gustó. La guerra fue un fracaso, lo que provocaron la guerra otro fracaso, y los que lo padecemos al final de las guerras somos la gente de aquí. Y parece mentira que después de tantos años que estoy hablando que la guerra terminó en el 39 y todavía estemos con estas bobas y hablando de estos temas. Pero bueno, yo estoy hablando históricamente un poco lo que fueron los maquis, con documentos. Yo también he leído sobre los maquis, sé lo que es, lo que no es, pues yo estoy hablando un poco de fechas y tal. Pues en eso, lo que hablaba, en el 48 el Partido Comunista dijo que había que empezar, que era la hora de empezar a luchar en las fábricas y en los puestos de trabajo. Y entonces, pues esa gente que estaba en el monte se sintieron un poco abandonados. Porque claro, yo estoy en el monte, que perseguido por delitos de sangre, de robo, por republicano, por lo que sea, y entonces yo esa opción no la tengo. Yo el día que baja al pueblo, a la ciudad, me van a detener y me van a fusilar. Esa es lo que le pasó a la gran parte de los maquis. Bueno, que lo iba cogiendo. Otro detalle que os voy a poner, para los que conocéis la historia, pues de aquí de España no, pero la que me sigue de otros países, a los maquis aquí no sé, aunque eran unos guerrilleros republicanos en contra del régimen franquista, el régimen franquista no utilizaba el ejército, utilizaba la Guardia Civil en las zonas rurales y en las ciudades como en Barcelona y en Madrid, que los había, en Madrid sobre todo regidos por los anarquistas y en Barcelona por los socialistas. Vale, que entonces la Policía Nacional en las ciudades y en estos sitios la Guardia Civil. Sí que hubo en algunos puntos estratégicos que se utilizó el ejército en algunos sitios, ¿no? Pero muy ocultamente. Porque claro, el régimen franquista lo que quería dar a entender claramente que eran unos delincuentes y punto. O sea, echados al monte y hasta los que están al monte, que así se les denominaba. Para que no poetizar lo del maqui, lógicamente, que se intenta poetizar. Yo es una cosa que estoy totalmente en contra. Ni un bando ni otro nunca se puede hacer ahí ninguna cosa. Todos eran malos de todos lados. Y pues eso es lo que pasaba.
¿Qué pasaba la vida en el monte? Pues la vida en el monte era dura. Esa gente tenía que ir de día, de día, escondidos, dormidos en unas peñas, en unas cuevas, en sus sitios que tenían de escondite, y por la noche moverse. Sí que algunos que se fueron para, después ya del 48, 47, muchos veían que esto ya se había acabado, que aquí no había manera de quitar el régimen franquista hasta que se quitara, pues, con la muerte de Franco. Y entonces pues muchos se exiliaron pues, a Cuba, a Rusia, no a Rusia no tanto, pero sobre todo a Cuba, Argentina, muchos que me seguís de ahí, que sois descendientes de aquí. Bueno, en Hispanoamérica somos todos descendientes unos y otros, somos todos iguales. Pero muchos se fueron allí, a Portugal, a Francia, y porque aquí los iban a matar. Y como ya no tenía razón de la lucha, porque si los mismos partidos políticos que apoyaban esa lucha, pues no el gobierno en exilio, porque el gobierno en exilio podía ser un gobierno en exilio y tal. No, era el Partido Comunista, el Partido Socialista y lo que hablaba, los anarquistas y tal. Pero eran partidos políticos, formaciones políticas los que apoyaban a los maquis. Entonces, es lo que iba hablando. En las sierras, pues eso, ellos no podían hacer fuego porque tú en la sierra haces un fuego y estás pillado. Pues normalmente, pues eso, de día se acercaban o por la noche se acercaban a caseríos, a sitios así, entraban y claro, si tú estabas allí con tu familia y te entraban 6 tíos con armas, ¿qué pasaba? Le das todo lo que tienen para comer, para que no te toquen a tu familia. En el mejor de los casos simplemente pues comían, se hartaban y se iban. En el peor de los casos, pues imaginaros lo que le podía pasar a tu mujer, a tus hijas, etcétera, etcétera. De ahí que no haya, que algo fuera de la ley no puede estar. Sea el régimen que sea, hay que cumplir unas leyes y unas normas. Porque el ser humano en anarquía, no en anarquía, de esa forma es muy cruel. El ser humano necesita leyes, necesitamos orden, es que las necesitamos, porque somos muy crueles con nosotros mismos. Y claro, habrá gente que, y viendo esto, que da mi opinión que diga, pues no, pues eran unos santos y tal, estaban obligados a estar en el monte. Sí, claro que estaban obligados a estar en el monte. Y claro que si los pillaban en el pueblo los iban a matar. Pero, y claro que tenían que hacer cosas, robar y tal, para eso. Pero recuerdo, más de 200 muertos, guardias civiles ejecutaron a mucha gente. La secuestro, te pido el dinero, no me lo das, te ejecuto. Eso está documentado. Eso no es que lo diga yo, esos son documentos que yo he podido leer y poder leer cualquier persona. Pues eso es lo que pasó aquí en la España desde el 40, 39, vamos, 40, el 39 acabó, el 40, y lo más que eso duró hasta creo que el 48, creo que fue el último maqui que pillaron, pero ya eran gente que estaba para ahí que no. Pero su fuerte fue del 40 al 49. Ya en el 48, con esa proclama del Partido Comunista, pues claro, te sientes traicionado, te sientes, si ya la lucha, ¿qué hago yo aquí? Pues ya el que pudo, pues eso, se fue para Cuba, o para Argentina, o para Buenos Aires, para donde fuera, se fue. Y el que no, pues lo fueron pillando, te pillabas, ya sabes lo que te pasaba, la pared, y ya está, unas buenas palizas, y después de torturarte bien, pues te fusilaban. Que eso era lo que se hacía, porque en el bando nacional la policía no era santa tampoco. Y más si tú habías tenido a lo mejor un hermano que era guardia civil, te lo habían matado, te pillaban y si tenías que hablar, hablabas. Y si no hablabas, te lo inventabas, pero hablabas. Porque esta era esta. Eso está claro, tampoco hay que justificar una cosa ni la otra. Y así pasó y así se acabó. Y eso es lo que más o menos quería deciros sobre los maquis. Y ya está. A nosotros nos metían miedo de chicos de los maquis, que vienen los maquis, que te venden los órganos. Eso es lo que nos decían. Y así, sí que hubo muchos asesinos, ladrones y tal, que no por ideas políticas, sino porque temerosos de la justicia, de que los iban a condenar a algo, se largaron y se metieron a maquis, al monte. De eso hubo muchos, claro, que aprovecharon la situación, me voy ahí, me camuflo y sigo viviendo por lo menos unos años más, o con esperanza que el régimen cambiara. Pero claro, una vez que llegó el 39 y el 38,
el régimen se consolidó, la gente de este país lo que quería ya era trabajar y estar en paz, y lo que queremos los españoles, o sea, trabajar, que no dejen trabajar y nos dejen vivir, ya está, ni más ni menos. Y entonces pues no daba razón de ser, ni de existir, ni el movimiento Maqui, ni otro. Claro, que de ahí pues salió Grapo, ETA, etcétera, algunas cosas de esas que salieron. Y ya está. Pues lo que quería deciros más o menos, y ya está. Y que no vuelvan esos tiempos, como decía a mí un hombre mayor, un hombre ya mayor, que le tocó vivirlos, y me decía, por Dios, Dagales, nos decía así que estábamos, que nos contaba la historia, que no vuelvan esos tiempos, que no vuelvan esos tiempos, porque aquellos tiempos eran malos, fueron malos tiempos, nos matemos aquí hermanos contra hermanos, así que esos tiempos fueron malos, y que no vuelvan, eso es lo principal. Por eso no hay que romantizar a nadie, ni de un bando ni de otro, porque si los dos bandos en aquel momento fueron dos bandos crueles, y en ese aspecto de la vida, como en otros aspectos de la vida de otros sitios, no hay que romantizar a nadie, malos y malos. Aquí el único liberador fue Hernán Cortés y Pizarro. Venga, a ser felices, paz y amor, y adiós. Sí. Voy a apagar lo que tengo aquí.